proceso de lucha de clases en que las iniciativas las toman los sectores más reaccionarios encabezados por un partido de la derecha llamado Partido Nacional, quienes terminan arrastrando y subordinando a la democracia cristiana a una unificación política que permitió crear las condiciones políticas para el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 73. La Unidad Popular y sus partidos confundieron un proceso de democratización radical de la sociedad chilena, como no había existido jamás en la historia chilena, con la transición al socialismo. Se confundió un proceso de profundización democrática que asumía un carácter popular cada vez más pronunciado con la transformación de la lucha democrática en lucha socialista. En realidad, nunca se desarrolló el carácter socialista de la lucha política en el periodo mientras se desarmaron en relación a los problemas militares de la lucha democrática, transfiriendo el carácter supuestamente constitucionalista y profesional de las Fuerzas Armadas esa tarea. En consecuencia, el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 lo protagonizó una alianza de clases resultante de la articulación de la democracia cristiana, el Partido Nacional y las Fuerzas Armadas, que expresó el más alto grado de unidad política y militar de la burguesía chilena. Por cierto, en el medio está el drama del imperialismo, el rol del imperialismo en el bloqueo a la economía chilena. Fíjense que Allende logra duplicar la producción de cobre porque Allende no tuvo créditos, porque tuvo un bloqueo económico infernal, y a pesar de haber doblado su producción de cobre, el cobre cae en el mercado internacional porque Estados Unidos lanza al mercado todas sus reservas de cobre, que hace que el cobre en el mercado baje de valor, y por más que el pueblo chileno hizo un enorme esfuerzo en duplicar su producción, los valores bajaron. Después del golpe viene la resistencia a la dictadura. En esa resistencia a la dictadura, en que ya les conté que Allende le dice a Beatriz, dile a Miguel que es su tiempo, Miguel muere en combate un 5 de octubre del año 74. Y por cierto que nosotros aún nos duele la muerte de Miguel, porque nunca más tuvimos un dirigente de ese nivel. Porque era considerado por los cubanos uno de los cuadros más leninistas de América Latina. Bueno, hay un hospital en Cuba que se llama Miguel Enríquez. Nosotros tenemos una salida en una toma de tierra que se llama Miguel Enríquez, tratando de rescatar su ética, su moral, su concepción. Pero quizás es el único dirigente del periodo de la Unidad Popular que en Chile muere en combate mientras otros se exiliaban o eran canjeados por espías soviéticos. La resistencia a la dictadura en sus inicios la mantuvo fundamentalmente el campo revolucionario. La lucha democrática y la antidictatorial la mantuvieron largamente solo el campo de la izquierda y fundamentalmente la izquierda revolucionaria. Y fueron ellas las que combatieron esa etapa, tratando de mantener, de preservar y de reconstruir sus fuerzas. Yo creo que esta historia todavía permanece en silencio, mientras los destacamentos de la burguesía prácticamente hasta 1980 no se incorporaron a ningún tipo de oposición al pinochetismo. Durante el proceso de la lucha contra la dictadura, nosotros creemos que en conjunto la izquierda no entendió el carácter y la envergadura de la derrota del año 73 y de los procesos posteriores, claro. En tanto, no asumió las tareas políticas reales que había que hacer frente entre 1973, 1980 y 1981. Y por supuesto, se resolvió mal o se planteó con enorme retraso las tareas militares que implicaba el desarrollo de la lucha política en condiciones de ocupación militar y policial del territorio por parte de la dictadura. También a lo largo de este periodo 83-86 se produce el error de óptica de los principales partidos de la izquierda histórica
que nos llevó a confundir la crisis económica de esos años con una crisis catastrófica del patrón de acumulación vigente en ese entonces. La crisis de la unidad política burguesa con incapacidad de clase dominante para continuar gobernando como antes. Se confundió el movimiento de protesta con un movimiento insurreccional de masas que no era lo mismo. Por tanto, el término de la dictadura en Chile tuvo un carácter y un camino que condujo al desplazamiento y no al derrocamiento de la dictadura, apuntando hacia una transición democrática que ha estado conducida y determinada por las fuerzas burguesas. Yo diría que el capitalismo y la burguesía nativa y sus cuadros militares y civiles en Chile no se conformaron con la defensa estratégica del sistema. Completada esta, avanzaron hacia el despliegue de una ofensiva refundacional, transformando radicalmente el capitalismo local y redefiniendo su articulación con el mercado mundial. Como consecuencia de ello, hoy tenemos un capitalismo mucho más consolidado y en expansión. El capitalismo chileno es más fuerte y dinámico que hace 40 años. La burguesía también es más poderosa, como también lo es el garante real de su poder, que siguen siendo las Fuerzas Armadas. Hoy estamos frente a una clase burguesa que está unificada estratégicamente en la defensa del régimen económico-social capitalista en general y en este capitalismo moderno en particular. La burguesía chilena hoy no discute el carácter de clase de su dictadura, solo discutió las formas específicas que tomó su hegemonía, o despótica o consensual. Hoy es consensual. La concertación y el actual gobierno ha quedado desarmada ella misma frente a la iniciativa burguesa y contribuyó al desarme parcial de las masas y a su disciplinamiento, a la iniciativa de la burguesía democrática. La mayoría de esa izquierda hoy carece de una estrategia de lucha por el poder en el periodo. Con ello, han caído en el tacticismo y en la supeditación de la estrategia burguesa. Yo quiero recordar las palabras de Fidel sobre Allende, que yo sigo rescatando ese Allende con el fusil y con el casco, que Fidel en algún momento dijo que le regaló al Chiche el fusil automático. Fidel dijo exactamente: fue mucha la razón y la premonición que tuvimos al obsequiar ese fusil al presidente. Nunca un fusil fue empeñado por manos tan heroicas de un presidente constitucional y legítimo de su pueblo. Nunca un fusil defendió mejor la causa de los humildes, la causa de los trabajadores y de los campesinos chilenos. Si cada trabajador y cada campesino hubiera tenido un fusil como ese en ese momento, no habría habido golpe fascista. Esa es la gran lección que se desprende para los revolucionarios de los acontecimientos chilenos. Esto dijo Fidel. Bueno, hasta aquí llegó, compañeros.